Considerado el padre de la economía moderna y autor de diversos libros entre ellos La riqueza de las naciones, Adam Smith fue un economista y filósofo escocés del siglo XVIII. Asistió a la Universidad de Glasgow y desempeñó funciones como profesor llegando a convertirse en decano, incluso formó parte de un selecto grupo de intelectuales, científicos, comerciantes y hombres de negocios donde intercambiaban ideas que más tarde se convertirían en los fundamentos de su discurso sobre filosofía y economía. Su pensamiento sobre el funcionamiento en conjunto de los factores sociales, políticos y económicos crearon diversos conceptos que explicaban cómo se beneficiaría a todos los integrantes de la comunidad al igual que al Estado. Pero antes de continuar, no olvides darle like, suscribirte y activa la campanita. Ahora sin más, comencemos. El concepto sobre la división del trabajo es muy importante a la hora de pensar en aumentar la productividad y la riqueza de una nación. Se trata de especializar a los trabajadores, es decir, antes una sola persona se encargaba de todo el proceso de producción, por ejemplo él mismo confeccionaba un par de botas de principio a fin, pues ahora pasaría exclusivamente a realizar una pequeña tarea como colocar las suelas, mientras que otro trabajador se encargaría de coser el cuero. Esta nueva forma de organizar el trabajo tiene como ventaja, por un lado ahorrar tiempo entre cada cambio de tarea, beneficiando por un lado, al trabajador puesto que gana una nueva habilidad y por otro lado, a la empresa porque al tener personal calificado mejora su productividad. Además es posible la automatización de las tareas del proceso productivo y al crearse la maquinaria permite que un solo hombre haga el trabajo de muchos. Vemos cómo la división del trabajo no solo aumenta la productividad, sino que también interviene social y económicamente, obteniendo una sociedad más especializada en diversas profesiones y oficios. Es importante destacar el aumento significativo de bienes y servicios derivados del ahorro de tiempo y de los costos de fabricación, que a su vez afectan positivamente en la apertura de nuevos mercados, además de favorecer al comercio y mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando los trabajadores están altamente especializados en una determinada tarea surge la necesidad de intercambiar bienes y servicios. Por ejemplo, si produzco 1 litro de aceite y necesito adquirir 1 kilo de sal, los puedo intercambiar. A eso se le llama obtener un bien. En cambio, cuando solamente puedo ofrecer mi trabajo como jardinero a cambio de 1 kilo de sal, aquí se obtiene un servicio. De esta manera surge el comercio y en consecuencia aumenta el capital, dado que al crecer la productividad, se generan excedentes de bienes y se impulsa el crecimiento económico. Según Smith, el trabajo es lo que genera la riqueza a causa de los trabajadores especializados que mejoran su eficacia y la producción. Entonces ya vimos que el desarrollo del comercio comenzó con el intercambio de bienes y servicios, también conocido como trueque. Pero este método no era totalmente sólido, por lo tanto no siempre coincidía que el artículo que se necesitaba, hablando en términos de tamaño y cantidades, estuviese listo para ser intercambiado con otra persona, incluso tal vez ni siquiera era fácil de transportarse y viceversa. De esta manera se produce el origen del dinero y se utiliza metales preciosos como el oro y la plata para facilitar este intercambio, ya que es sencillo transportarlo, dividirlo y perdura en el tiempo. Como resultado los gobiernos intervinieron para favorecer el comercio y así comenzó el proceso de la acuñación de la moneda. En ese caso, ¿cómo podría el oro o la plata generar riqueza? En este caso, los metales preciosos no generan riqueza por sí mismos, sino que se trata del valor que representan en cuanto a bienes y servicios. Ahora, ¿qué condicionantes podemos tener en cuenta para medir el valor de un artículo? Bueno, esto está determinado por su abundancia y por su uso. Por ejemplo, los diamantes tienen un alto valor de cambio porque no son abundantes, pero su valor de uso es bajo. Es decir, el precio real de ese artículo está determinado por la cantidad de trabajo que se necesita para producirlo, mientras que el precio nominal es la cantidad de dinero que se paga por él. Es importante tener en cuenta que los precios nominales de los artículos pueden variar según los cambios que haya entre la oferta y la demanda. Sin embargo, el precio real de ese artículo está determinado por la cantidad de trabajo que se necesita para producirlo, por lo que tiende a ser más estable. Constantemente la sociedad y la economía están evolucionando, así pues, también lo hace el Estado, transformándose y actualizándose en la manera de hacer las cosas, al igual que en las leyes que lo rigen. De esta forma se transita de un estado primitivo, donde se fijaban los precios según el factor trabajo, a una sociedad avanzada donde los precios se determinan según 3 factores. Número 1. Los salarios,
que corresponde al pago que reciben los trabajadores por la tarea al producir un artículo. Número 2. Los beneficios, que son las ganancias que tiene el capitalista que está invirtiendo en esa producción. Número 3. La renta, que significa el pago por el uso de la tierra donde se produce la materia prima. Ya vimos que el trabajo tiene un precio y este precio es el salario, y para que los salarios sean justos se necesita de la competencia y del libre mercado. En cuanto a la oferta laboral, está determinada por elementos como el crecimiento de la población, si se trata de una sociedad activa y si tiene disposición para trabajar, al igual que los aspectos relacionados a la educación y a las leyes que regulan el trabajo. Entonces se reconoce a los sindicatos de los trabajadores como una vía para facilitar la negociación en cuanto a las mejoras salariales, pero con un poder limitado, ya que la demanda del trabajo está sujeta a otros factores más amplios. Todo ello nos invita a pensar en la relación inversa que existe entre los salarios y los beneficios. Cuanto más altos son los salarios, los beneficios del empresario son menores y viceversa. Sin perder de vista que los salarios deben ser suficientes para cubrir el costo de vida de los trabajadores y sus familias, es necesario entender que los trabajos más peligrosos, desagradables o que requieren habilidades especiales suelen estar mejor remunerados. A pesar de ello, existe una tendencia natural hacia la igualdad en los ingresos de los diferentes empleos. Esto significa que si un empleo es significativamente más rentable que otro, los trabajadores se moverán hacia el empleo más rentable, generando una oferta de mano de obra en el empleo menos remunerado y una mayor demanda en el empleo mejor pago. Este ciclo continuará de esta manera hasta que los salarios se igualen nuevamente. Aquí tenemos que tener en cuenta un concepto muy importante y es el de la mano invisible. Se trata de cómo las personas continuamente buscan su propio interés e indirectamente mediante estas acciones benefician a toda la sociedad. Hoy en día lo conocemos como la competencia. Existe competencia entre los productos y los consumidores, entonces los precios se van ajustando de forma natural acorde a la oferta y la demanda. Por lo tanto, ¿es esta oferta y demanda lo que define el mercado de bienes? Si bien el precio de mercado y el precio natural están estrechamente relacionados, el precio de mercado cubre los costos de producción, incluyendo salarios, los beneficios y la renta de la tierra. Mientras que el precio natural es el precio por el cual realmente se venden los artículos y está determinado por la oferta y la demanda. En tal caso, si el precio de mercado es superior al precio natural, entonces esta demanda disminuirá y la oferta aumentará, provocando que el precio de mercado baje. Por el contrario, si el precio de mercado es inferior al precio natural, la demanda aumentará y la oferta disminuirá, lo que hará que el precio de mercado suba. A medida que la sociedad se vuelve más rica, la tasa de beneficios disminuye. Esto se debe al incremento del capital generado por la competencia de los capitalistas, reduciendo los márgenes de ganancias. Esta tasa también se ve influenciada por la situación vivida por la sociedad, es decir, si se encuentra en crecimiento, si la demanda de bienes y de servicios es alta, entonces, en este caso, la tasa de beneficio también lo es, sino, por el contrario, si se encuentra estancada o en decadencia la tasa de beneficio tiende a ser baja y las inversiones se pueden ver afectadas. Es así que cuanto más riesgosas sean las inversiones, más altas serán las tasas como forma compensatoria. Observamos que todo está perfectamente conectado entre sí y recorre un camino hasta llegar al comercio internacional. Este es clave para aumentar la riqueza de las naciones por medio del intercambio de bienes y servicios. Si un país tiene un buen desarrollo de su comercio interno porque lo perfeccionó mediante la división y la especialización del trabajo, así también tendrá desarrollado positivamente su comercio exterior, el cual será impulsado por el superávit de capital que se genera al aumentar la productividad. Por esta razón, cada país debería aplicar el concepto de ventaja absoluta, es decir, cuando tiene la capacidad de producir un bien utilizando menos recursos que otros. Esto lo conduce a especializarse en la producción de determinado producto. Por ejemplo, si ese país tiene salida al mar puede destacarse en la comercialización de productos derivados de la pesca, mientras que otro país que posee pozos petroleros puede dedicarse a su extracción y comercialización. Es así que se genera un intercambio o comercio a nivel internacional, ya que al país pesquero le sale más barato comprarle el petróleo que producirlo él mismo y viceversa. Sin embargo, Smith critica las políticas mercantilistas de algunos gobiernos que intentan proteger la producción nacional mediante impuestos y restricciones al comercio exterior,
lo cual limita la competencia, la innovación y el crecimiento económico. Ve al Estado como un defensor de la seguridad, de la justicia y de las infraestructuras básicas con un enfoque limitado respetando la libertad y la competencia. Dicho de otra manera, sería como un jugador imparcial que garantiza un terreno de juego equilibrado y a su vez, protege la libertad individual sin interferir en las decisiones de los consumidores o productores. Por lo tanto propone un gobierno limitado con enfoque a, número 1, la protección de los derechos de propiedad, donde asegure el cumplimiento de los contratos, estableciendo un sistema judicial justo y eficiente. Número 2, una defensa nacional que defienda a la sociedad de la agresión externa mediante un ejército y una marina fuerte. Número 3, obras públicas, debe intervenir en su infraestructura, por ejemplo en carreteras y canales que faciliten el comercio. Si bien estos temas son relevantes, también se plantea la presencia del Estado en otras áreas como la educación y la regulación de la industria. A los efectos de impulsar el libre comercio se necesita que los gobiernos traten de evitar los monopolios y fomenten la competencia, lo cual provoca mantener los precios bajos al igual que estimular el crecimiento por medio de la innovación. En síntesis, la riqueza de las naciones nos ha ayudado a comprender los fundamentos del capitalismo y ha tenido un impacto duradero a lo largo de la historia de la economía, así como ha influenciado en sus políticas a nivel mundial. ¿Y tú sabes de algún otro libro que tenga relevancia al día de hoy sobre estos temas? Te leo en los comentarios.